Hola, mi nombre es Nicole Briceño León y yo voy a conducir el programa Consultorio Jurídico. Hoy día nos encontramos con el doctor Arturo Zapata, quien nos va a comentar acerca de los conflictos de interés. Buenos días, doctor. ¿Qué tal, Nicole? ¿Cómo estás? Bienvenidos todos tus televidentes a esta nueva etapa en consultorio jurídico, el mejor de los éxitos. Gracias. Cuénteme, ¿cómo es que usted considera que surgen los conflictos de intereses? Bueno, en realidad, Nicole, la sociedad es una sociedad dispar. Generalmente, dentro de la sociedad, las personas generan relaciones jurídicas y de esas relaciones jurídicas, algunas de ellas están reguladas precisamente por el mundo del derecho. En esas relaciones jurídicas existirá siempre una situación de que hay un sujeto al cual le vamos a llamar un sujeto activo, que es el acreedor, y un sujeto pasivo, que es el deudor. El sujeto activo, acreedor, le exige al deudor el cumplimiento de una determinada prestación. Pero ocurre a veces que en la sociedad, por diversas razones, uno de esos sujetos no cumple con su prestación, sea esta una obligación de dar, una obligación de hacer o una obligación de no hacer. Por ejemplo, usted le presta dinero a alguien. Juan le presta dinero a Pedro. Y Pedro, por alguna razón, no cumple con las obligaciones y no le cancela. Entonces habrá un acreedor que le exige, Juan le exige a Pedro el cumplimiento de la obligación, le exige que le pague. Y Pedro, por alguna razón, no puede o no quiere cancelar. Claro. Ahí es cuando surge el conflicto. Habrá una posición que exige y habrá otra posición que lamentablemente no cumple. Pero lo que ocurre es que ese conflicto, así tal como lo hemos puesto, puede ser entre dos personas, puede ser entre más de dos personas, acreedores o deudores, o pueden ser problemas ya también de conflicto entre personas jurídicas o entre la sociedad y el Estado. Entonces, los conflictos de intereses no solamente son en una relación jurídica simple, sino que los conflictos pueden también traducirse en relaciones jurídicas más complejas, ¿no? Entonces, ahí es cuando deben intervenir precisamente los mecanismos de solución de conflictos que son necesarios para que ese equilibrio en la sociedad vuelva a restaurarse. Siendo nuestro público televidente un porcentaje de acreedor como deudor, ¿cuáles son las formas que usted considera o puede recomendar para solucionar ese tipo de conflictos? Cuando a veces las personas llegan a nuestro consultorio jurídico, a nuestro estudio, nosotros siempre planteamos la situación de la conversación, de la negociación, porque a veces llegar a un proceso judicial puede demorar mucho tiempo, puede generar el desgaste de la relación entre las personas y a veces puede ocurrir que también por esa demora en los plazos de los procesos judiciales hay gente que se desanima y pueden caer en abandono en los procesos. Entonces nosotros lo que siempre recomendamos primero es el camino de la negociación, que entre ellos mismos lleguen a darle solución a su conflicto, porque la conversación entre las personas es muy importante. A veces me recuerdo mucho que decía mi padre, es mejor un mal arreglo que un buen juicio. Pero si es que lo que va a haber ahí es un tema de negociación y no prospera entre las partes, lo mejor que puede ocurrir es que vayan a un centro de conciliación cuando las materias son conciliables. En el caso que hemos puesto, por ejemplo, de una obligación de dar suma de dinero, eso sí puede ir a un centro de conciliación extrajudicial, donde el conciliador extrajudicial va a ser una especie de puente entre los intereses que tiene el acreedor y el deudor, y van a llegar a un punto que se llama el acta de acuerdo. Ese acta de acuerdo tiene un mérito ejecutable, tiene mérito de ejecución, y obviamente ayuda a que si una de las partes no cumpla, se salten todo el tema judicial de determinar el tema de quién tiene o no el derecho, porque ya existe un tema de acuerdo y se hace en un proceso de ejecución. Ahora, puede ocurrir también que no se llegue a una conciliación. Si no hay una conciliación, se levanta el acta de no acuerdo y con ese documento sirve precisamente para recurrir a la vía judicial. Y la siguiente forma de solución es la vía judicial.
La primera que yo recomiendo es la negociación. La segunda será la conciliación. Y la tercera, como último ratio, debería ser llegar a un proceso judicial. Y dependiendo del monto, dependiendo de la materia, podríamos estar hablando de un proceso de conocimiento, un proceso abreviado, un proceso sumarísimo, etcétera. Pero siempre hay que recordar que la última forma de solucionar el conflicto es la materia judicial. Ahora, otra forma también de solucionarlo es que a veces en los contratos es prudente que existan las cláusulas arbitrales. Esas cláusulas arbitrales ayudan a que si ya no vas a ir por la vía judicial, puedas ir por la vía de este mecanismo también alternativo de solución de conflictos, que es el arbitraje, ante un centro de arbitraje que cuente con personas que se dedican a los arbitrajes de mero arbitrio o a los arbitrajes de derecho. Al igual que en el caso de los conciliadores extrajudiciales, los conciliadores extrajudiciales no necesariamente son abogados. Por lo tanto, cualquier persona con secundaria completa podría intentar lograr ser conciliador extrajudicial. Luego vienen las especializaciones, pero ya es un título, ¿correcto? Es un título con el que usted puede poner su centro de conciliación y generar esas soluciones a la sociedad. Pero cuando ya entramos al arbitraje, hay dos tipos de arbitraje, como había mencionado. El arbitraje de mero arbitrio y el arbitraje de derecho. Los arbitrajes de mero arbitrio no necesitan de un abogado, pero los arbitrajes en derecho sí tienen que ser abogados. Por lo tanto, una cláusula arbitral podría determinar si es que esa solución del conflicto puede ir a un tema de mero arbitrio o a un tema de solución arbitral con normas jurídicas. Pero si tú ya pones una cláusula arbitral en un contrato, ya no puedes recurrir a la vía judicial. Es decir, si yo planteo mi problema ante el Poder Judicial, existiendo en el contrato una cláusula arbitral, la competencia ya no la tiene el juez, sino la vía arbitral, ¿correcto? Entonces hay que tener cuidado con esas formas de solución de conflictos. Por eso es que se sugiere, siempre cuando hay temas de esta naturaleza, la defensa cautiva, que es el tema de los abogados, que con mejor orientación a los patrocinados les pueden orientar en la solución de sus conflictos. Claro, si bien es cierto, uno puede acudir a un centro de conciliación, a un centro de arbitraje, pero siempre y cuando sea asesorado previamente por un abogado especialista también, ¿no?, en la materia. Y entiendo que en el tema de lo que es la conciliación extrajudicial, hay materias específicas, porque no todo va al tema de conciliación extrajudicial. Por ejemplo, temas como nulidades de acto jurídico o situaciones donde hay violencia familiar, ¿no es cierto?, no van a un tema de conciliación. E inclusive en el mismo tema de lo que es la conciliación extrajudicial, de acuerdo a las modificaciones que han habido en la norma, la conciliación en materia de familia es una situación opcional, ya no es obligatoria como lo era antes, precisamente para ir acortando los plazos y hacer que las cosas sean mucho más rápidas para las personas que más lo necesitan dentro de lo que es la familia, ¿no? Ahora, aquí sí hay que decir esto, en el tema de lo que es la conciliación como curso lo tienen que dar asociaciones que se dedican al tema de lo que es la enseñanza de la conciliación extrajudicial autorizada por el Ministerio de Justicia. Las personas que llevan estos cursos deben salir con una resolución autorizativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú, pero luego vienen las especializaciones. Y las especializaciones que se dan básicamente están referidas al tema de familia. Claro. Pero hay conciliaciones, por ejemplo, en materia laboral. Hay conciliaciones, por ejemplo, en materia de Indecopi, temas de derechos de autor, derechos de inventor, leyes sobre el tema de industrial. Hay conciliaciones también, por ejemplo, en contrataciones del Estado, ¿cierto? Entonces, hay que tener ahí bastante cuidado. Y en esos casos, en las materias que no son conciliables, ¿cuál es la vía más oportuna para que pueda asistir a la persona que se encuentra perjudicada en este caso? Bueno, si no es una materia conciliable, obviamente el Código Procesal Civil, dentro de lo que es el artículo 425, señala cuáles son los anexos de la demanda. Y dentro de los anexos de la demanda, el quinto es precisamente el acta de acuerdo o de no acuerdo.
Si tenemos un acta de no acuerdo, vamos a la vía judicial. Pero cuando usted me habla de la materia no conciliable, significa que no van al centro de conciliación. Y si no van al centro de conciliación, puedes saltarte el tema de la negociación, que es lo primero que yo recomiendo, y si no prospera la negociación, como no es materia conciliable, va directamente a la vía judicial. Ese sería el camino para poder darle solución a ese conflicto. Claro, eso me parece demasiado interesante porque no la mayoría de personas tiene conocimiento sobre ello. Muchas gracias, doctor. Gracias, Nicole, por la invitación y siempre dispuesto a colaborar con ustedes para dar siempre un paso adelante en la difusión del conocimiento jurídico. Muchas gracias, hasta luego.